Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Vamos a dar inicio a medida que se van conectando. Bueno, decirles que esta es la primera charla que se enmarca dentro de un programa de internacionalización que fue codiseñado junto con, es una iniciativa de la Comisión de Mercados. Los inputs para trabajar los contenidos de actividades, charlas, talleres y capacitaciones, entre otras iniciativas que tiene este programa, también, digamos, fue construido, digamos, a partir de un focus group que trabajamos con socios del clúster, bueno, junto a la Comisión de Mercado, fuimos relevando las necesidades y demás inquietudes al respecto. La charla de hoy es sobre compliance y due diligence, enfocada, digamos, como las cuestiones a considerar o a tener en cuenta en procesos de internacionalización. Bueno, agradecerles como siempre a Deloitte, a Seba Tapia, que nos hace siempre de host y de enlace, a Mario Bofredo y a Cintia Endo, que nos acompañan hoy. Así que, bueno, gracias como siempre por traernos luz y darnos soporte y apoyo en este tipo de iniciativas y ayudarnos también a co-construir este tipo de agendas. Así que, bueno, Seba, si bueno, querés. Dale, perfecto. Ay, perdón, me olvidé de decir algo. Pueden dejar las preguntas en el chat. La idea de esto es que sea un conversatorio. Digamos, Seba va a ir oficiando de moderador, acompañando las presentaciones de Cintia y de Mario. Si tienen dudas, las pueden dejarlas en el chat durante el transcurso de toda la charla, y la idea es ir levantando las consultas, ¿sí? Así que ahora sí, Seba, perdón. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Lore. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle al clúster tecnológico por invitarnos una vez más a charlar con ustedes, a participar de esta nueva edición del programa de internacionalización. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes acá y esperamos que les sea de utilidad todo lo que vamos a conversar hoy. ¿Alcanzan a ver la presentación? ¿Se ve? ¿Está compartido? Sí, se va. Perfecto. Sí, se va. Perfecto. Bárbaro. Bueno, hoy vamos en primer lugar, no sé si todos me conocen, pero he dado algunas charlas ya en el clúster. Por todo me presento, mi nombre es Sebastián Tapia, soy gerente senior de corporaciones en Deloitte, con 15 años de experiencia. Gran parte de esta experiencia es en el área de fusión y adquisiciones, que es gerente senior de Forensic en el área de Forensic en Deloitte. Cintia tiene una gran experiencia en todo lo que son disputas, en auditorías financieras forenses y en todo lo que es compliance, por eso nos va a dar una mayor claridad en todo lo que es compliance. Por otro lado está también Mario Gofredo, quien es gerente del área de Transaction Services, de gran experiencia en todo lo que es due diligence, que nos va a dar claridad en este aspecto. Bien, bueno, bienvenidos Cintia y Mario, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, bueno, Seba, y gracias al clúster por dejarnos participar en el evento y, bueno, poderle transmitir algunas cuestiones y que se generen esas dudas, ¿no? Para poder transcurrir los negocios. Bien. Bueno, hoy la charla va a estar dividida, como ven en pantalla, en dos grandes partes. Por un lado, vamos a comenzar con los aspectos relacionados con compliance, repasando lo que son los programas de integridad, programas de anticorrupción, y cómo nos impactan estas cuestiones cuando estamos buscando un proceso de internacionalización, ¿bien? En esta sección, quien nos va a dar más claridad al respecto es Cintia. Después, en la segunda parte de la charla, vamos a conversar un poquito más con Mario sobre cuestiones relacionadas con due diligence, analizando los aspectos centrales que revisa un inversor al invertir capital en una compañía o asociarse con una compañía, siempre pensando en un proceso de internacionalización. ¿Bien? Metiéndonos ya en lo que es un programa de integridad y cuestiones relacionadas con compliance. Hace tiempo que venimos
escuchando hablar de compliance, de programas de integridad y de cuestiones. En ese sentido me dirijo un poco a Cintia para que nos pueda aclarar este tipo de programas. Seba, se te escucha Se te muy escuchó entrecortado. cortado, discúlpame, Seba. A ver, voy a ver si cambio de conexión. A ver, un segundo. Ujú. Ahí se me escucha un poco mejor. Sí, perfecto. Pero llega muy tarde. Ahora voy a... Si no, apaga la cámara un ratito, Seba. Sí. Si no, bueno, mientras Sebas va tratando de reconectar, como él bien decía. Nomás y... Ah, ahí está. Ahí estoy. ¿Se escucha ahí? Hola, hola. Sí, Seba, se Perfecto. escucha. Gracias, amor. Sí, estaba pensando. Podría ser, las chicas comieron pastas hoy, había pensado, bueno, comer unos sorrentinos, pero después pensé como el último Me día. parece que ahí lo perdimos a... Sí. No, ahí está, ahí me reconecté. ¿Se escucha ahora? Sí. Ahí Sí, está. sí, no, lo que pasa es que cambié de red porque estaba muy lenta. Dejé de presentar, ¿Dejaste ¿no? de proyectar? Sí. ¿No? Okay. Disculpen. No hay problema. Si querés. Ahí estamos de vuelta. Creo que ahí se ve. Bien. ¿Está en modo presentación? No, ¿No? no. Ahora Ahí sí. está. Tiene un poquito de delay nomás, pero va muy bien. Bueno, acá un poco lo que quería consultarles a Cintia si nos puede comentar de qué se trata y todo lo que es estos programas de integridad, cuándo son obligatorios cumplir con este tipo de programas, más que nada, ¿bien? Bueno, bien, como vos decías, Sebas, ya hace un tiempo que venimos hablando de compliance, de integridad, de anticorrupción, con mucho énfasis lo que fue en los últimos años, mismo con el caso de los cuadernos, ¿no? Donde se le empezó a dar mucha más importancia porque a la PAL también estábamos empezando a tener una normativa, una legislación que ahora voy a explicar un poco más, que es la ley 27401, donde nos trajo un poco a regular este aspecto de la integridad y la transparencia en los negocios, ¿no? Esta normativa básicamente lo que trae un poco es a decir, bueno, si interactúo con el sector público, o sea, si mi negocio tiene un punto de contacto con el sector público, voy a tener que tener un programa de integridad. Y capaz que muchos también lo escucharon hablar como compliance. Antes, esto ya data de hace un poco más de 20 años, se viene hablando de compliance, ¿no? Pero desde el aspecto duro, de ser un conjunto como de reglas y procedimientos que debíamos cumplir, siempre en torno a regular y a velar por el cumplimiento de normas de anticorrupción. Pero eso fue variando y fue creciendo durante este último tiempo porque empezó a abarcar varios temas y se le empezó a llamar integridad. Integridad porque no solamente vela por el tema de anticorrupción, sino también lo que es la ética, lo que es la preservación de la confidencialidad, de la información, con lo cual de las personas, antidiscriminación. Hay un montón de temas que fueron teniendo en boga, con lo cual ahora lo que se habla más es de un programa de integridad más abarcativo. Y estos programas existen más que nada porque hay recursos limitados del Estado. El Estado no puede estar entrando en cada compañía a poder chequear, ¿no? Y validar que se estén cumpliendo todas las normas. Entonces delega o con las compañías acerca del cumplimiento de estos programas de integridad. Y no solo es para el sector público, para el privado, sepan que también esto aplica al sector público, a empresas también con participación estatal, a organizaciones, siempre que tengan algún punto de contacto con el sector público o hagan negocios y que boguen por la transparencia, por la integridad, van a escuchar a sentir hablar de los programas de integridad, ¿no? Y el no cumplimiento a veces de estas normas y de los programas que uno
incluso de las mismas compañías que se estipulan, pueden llegar a tener sanciones que van más allá de lo que es económica hasta reputacionales, que eso es lo que más impacta en el día a día y en el trabajo y en los negocios, ¿no? Es la reputación que tienen las empresas cuando hablan de lo que es programa de integridad. Está bien, y ahí cuando me decís que puede haber sanciones, ¿quiénes establecen esa relación, esas sanciones? ¿Quién es el organismo de contralor que controla su cumplimiento? ¿Y cuáles son las leyes que regulan este tipo de cuestiones? Bueno, en Argentina tenemos la Oficina de Anticorrupción, quien es la que emitió la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, esta ley que sanciona y viene a autorregular lo que es la interacción con el sector público más que nada, ¿no? A través de la Oficina de Anticorrupción también se instauró alineamientos. Esta norma está vigente desde marzo de 2018, que lo que indica es que si tu empresa o tu actividad tiene algún punto o en procesos licitatorios, alguna venta o participación en negocio con el sector público, debas cumplir determinados requisitos que solicita la norma, ¿no? Entonces, y aquí apunta un poco es como le decía, a autorregularse y a que la empresa o las empresas comiencen, o las entidades comiencen a poner un conjunto de políticas y procedimientos, o sea, instaurar esto del programa de integridad para poder, en caso de tener alguna situación irregular o que estén teniendo alguna situación de una investigación interna, un caso potencial de corrupción, tengan el beneficio, al menos de que si tuvieron un programa de integridad, si ellos trataron de ser prolijos en el sentido de cumplir con las normas, los procedimientos, capacitarse continuamente, tengan una especie de reducción en la pena, ¿no?, para estas sanciones que tienen. Y la norma específicamente mide y pide que esos programas de integridad, este conjunto de normas, estén diseñadas y customizadas a la empresa. Por eso hay 3 cuestiones muy fundamentales que pide la norma, que es básicamente de medir esos riesgos que puede tener de anticorrupción, ¿no? La dimensión, o sea, el tamaño de la empresa no es lo mismo una multinacional que una pyme, con lo cual también hay lineamientos específicos o de guía específica para lo que son pymes, ¿no? De vuelta no es lo mismo si me bajan también políticas muy duras o muy estrictas desde multinacionales, y hacer un copy-paste no sirve para lo que es la norma. También tiene que ver lo que es la capacidad económica, de vuelta, si la cantidad que facturo, ¿no?, el riesgo o el impacto va a ser mucho mayor que si mi actividad o de producción es menor. Y también lo que es los riesgos, como decía, propios o inherentes, que tanto contacto tengo con el sector público como en otras entidades no lo tienen, ¿no? El riesgo es menor. Y esos 3 cuestiones, riesgo, capacidad económica y la dimensión, son aspectos específicos que hay que tener siempre en cuenta cuando les toque o no diseñar un programa de integridad. Y ahí me pregunto, en empresas que de alto potencial de crecimiento, como en general la mayoría de que están representadas aquí en el clúster, el hecho de que empiecen operando en mercados locales y después accedan a mercados internacionales, ¿incrementa ese tipo de riesgo? ¿Es indiferente? ¿Cómo es evaluado en ese contexto? Claro, siempre el programa de integridad es dinámico, ¿no? Entonces va a tener que ir constantemente, o la empresa definiendo el plazo que diga, autoevaluándose sus riesgos, ¿no? Primero, con respecto a esta norma que opera en Argentina, es qué tanto contacto, qué tanto riesgo tengo con el sector público, ¿no? Si yo tengo licitaciones, si yo le vendo al Estado, con lo cual en mi riesgo mayor a que si solamente mi contacto es a nivel, por ejemplo, vamos a ver más adelante, impositivo, ¿no? O sea, cuestiones burocráticas administrativas que indican que disminuya un poco más mi riesgo. Cuando me internacionalizo, cuando quiero operar con el exterior, cuando tengo un socio del extranjero que también está bajo normas de anticorrupción, mi riesgo aumenta porque voy a tener que hacer más tareas, más pasos, más actividades para poder consolidar un poco esa normativa, ¿no? La normativa tanto que me regula aquí en Argentina como la que también me puede estar impactando en los otros países.
Con lo cual, como os decía, sí, el riesgo puede aumentar, siempre también teniendo en cuenta el negocio y qué tanto contacto, qué tanto riesgo me puede transmitir esos negocios con el sector público. Clarísimo. Bien. Y ahora, para lo que es para llevar adelante un programa de integridad, ¿qué elementos son fundamentales que debemos considerar en la elaboración de un programa de integridad? El programa de integridad va a ser un reflejo, más que nada, de lo que es la cultura, ¿no? O sea, como decíamos, hay muchos aspectos que ahora están en día en boga, lo que es la ética, cómo nosotros queremos transmitir, cómo hacemos negocios, ¿no? Y esto es bastante importante porque la parte de lo que es la ética es cómo yo hago, y la cultura, ¿no? ¿Cómo hago para que la gente tome buenas decisiones en situaciones difíciles? Entonces, mi programa de integridad va a reflejar, obviamente, esa cultura que quiero transmitir, quiero tener en mis negocios. Obviamente, son normas escritas que después se dejan plasmado por escrito, en la cual hay determinados elementos que me exige la norma, por ejemplo, es tener un código de ética. Para determinadas, por ejemplo, procesos licitatorios que participen de determinados montos, ¿no? Se requiere que las empresas tengan un código de ética. También que tengan procedimientos escritos específicos sobre cómo van a analizar y a llevar a cabo lo que es procedimientos de licitaciones. También fundamental es que puedan estar capacitando y entrenando a la gente, ya sea en materia de anticorrupción, en otras políticas y procedimientos de integridad. Fundamental, como te decía, primero es evaluar los riesgos. ¿Sí? Siendo un norte, capaz que los estoy diciendo leyendo la presentación, pero partimos siempre de evaluar los riesgos que tengo. Riesgos, como decía, anticorrupción, de privacidad de los datos, lo que es ciberseguridad, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones operativas que va tocando lo que es el programa de integridad, con lo cual primero necesito saber cuáles son los riesgos que tengo y qué actividades hago para mitigarlos. Luego tener, como decía, la cultura es importante, con lo cual el from the top, lo que le llaman es que siempre desde el punto más alto de la compañía, los accionistas, en este caso el presidente o los dueños, son los que puedan bajar línea de esto que quieren instaurar o implementar, ¿no? Este programa de integridad y esta cultura con la cual quieren hacer negocios. También a veces exigen, dependiendo el tamaño, una línea de ética, una línea de denuncias, un canal donde los empleados e incluso proveedores puedan denunciar determinadas actividades irregulares, ¿no? Que se le dé protección al que está denunciando, por ejemplo, si es un empleado, de que no se va a tomar una acción contra ese empleado, por ejemplo, echándolo. Entonces, esos son aspectos muy importantes. Las compañías en su mayoría tienen algún mecanismo, no necesariamente tiene que ser una línea, un teléfono, una página web. Hay distintas formas de poder instaurar al menos un canal seguro donde la gente se sienta cómoda y sienta que por denunciar alguna actividad irregular, ¿no? No va a tener alguna represalia. Incluso estos canales a veces son abiertos a terceros, o sea, como decía, a proveedores, como para informar alguna irregularidad en los negocios. Y en caso que, por ejemplo, surgiese algo irregular, también poder llevar a cabo una investigación. O sea, la ley 27401, como le decía, lo que pide es que si uno tuvo un programa de integridad, uno hizo su mayor esfuerzo, ¿no? Cubriendo varias partes, haya también investigado la situación como para en un futuro reducir capaz una pena. Otro punto que vamos a ver es lo que le llaman el due diligence de las terceras partes. Si yo conozco con quiénes me estoy involucrando en los negocios, ¿sí? Terceras partes es un concepto muy amplio que no solo implica un proveedor, por ejemplo, es un socio de negocios, es un tercero con el cual necesito hacer alguna actividad, un intermediario, una consultora, es una tercera parte, ¿sí? O sea, es con cualquier persona o tercero que me permita llevar a cabo mi actividad económica. Entonces, es importante conocerlos, ¿no? Saber con quién me involucro, si esa persona o ese tercero sale en las noticias con irregularidades, con actos de corrupción, ¿no? De una forma negativa, me va a impactar.
De las mismas modos que a veces las multinacionales, si nos ponemos en contacto, somos proveedores de ellos, nos van a pedir o nos van a hacer a nosotros lo que es un due diligence, van a querer saber quiénes están detrás de la empresa, ¿sí? Entonces es poder conocerlos. Si se hacen una... ¿Y eso implica dejarlo Sí. documentado también, por ejemplo, a ese conocimiento de tu cliente, de tu proveedor, implica dejarlo documentado también? Sí, eso es importante porque todo es dinámico, ¿no? Entonces, hoy capaz que se toma una decisión con la información que se tiene hoy. Entonces, si uno deja sentado qué es lo que hizo o lo que el procedimiento me estipula, ¿no? Que hagan un due diligence en esta revisión reputacional, a hoy tomé la decisión con esta fuente de información, con estos datos. Mañana puede cambiar. Y es importante saber que hay proveedores o terceros más riesgosos que otros, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un proveedor capaz de maestranza, donde no me va a trasladar algún riesgo de corrupción, por así decir, que alguien que es mi socio particular o me provee el servicio o es supóngase, bueno, no sé si en el clúster pasa, pero siempre está el ejemplo del despachante de aduana, ¿no? Para alguien que importa, el despachante de aduana es un proveedor, es un tercero de mayor riesgo. Y esto hay que ir constantemente, de acuerdo a una periodicidad que se defina, ¿no? Revisándolo para saber si cambia o no ese resultado o esa evaluación. Y otros, por ejemplo, es constantemente tener un responsable interno, un oficial de cumplimiento, alguien que pueda velar por el cumplimiento y llevar a cabo este programa de integridad, que constantemente se monitoree y se evalúe al programa, ¿sí? O sea, eso es algo continuo. Tener un programa de integridad no es algo estático, no es escribir, por ejemplo, la norma, la política o el código una vez, sino a tanto tiene que ir revisándose de acuerdo al negocio también, ¿no? Que van teniendo. Si el negocio crece, se expanden, eso también va a cambiar capaz los riesgos y por lo tanto el programa de integridad se debe adecuar. Está clarísimo. Con respecto al tema de integridad en licitaciones, ¿hay algo en particular? Por ahí puede ser un tema del clúster que participen generalmente en licitaciones, por ahí del sector público. ¿Hay algo en particular para tener en cuenta con respecto a ese aspecto? Sí, acá es importante primero tener, más que nada si estoy bajo la normativa, o sea, si me aplica esta ley 27401 al ser proveedor, ¿no? del Estado o a participar en una licitación. Hay ya licitaciones de un determinado monto que se va actualizando, ¿no? Que ya requiere tener, por ejemplo, que presenten en la licitación un código de ética, ¿sí? Que demuestren que hacen capacitaciones. Nosotros tenemos clientes donde participan como dentro también del sector de tecnología, donde son proveedores en licitaciones bastante grandes, con lo cual tuvimos que colaborar haciendo un programa de integridad, o sea, entrenándolos para ellos poder después mostrar y demostrar, ¿no? Como documentación requerida y poder participar. Y esto es importante, ahora justo la Oficina de Anticorrupción creó un registro, le llaman el RITE, un registro de integridad y transparencia de las empresas, donde las empresas, cualquier tamaño, pyme, multinacional, se pueden ir registrando y subir información sobre su programa de integridad, y esto le va a dar valor incluso para generar negocios, porque saber que me estoy vinculando con una empresa que figura en este registro, creo que le va a dar más una ventaja, ¿no? Un beneficio, más que solo hacer el mero cumplimiento de las políticas, y no solo con el sector público, digo, también va a poder registrar capaz las empresas privadas, ¿no? Con las que se quiera entrar en negocios. Tal cual, totalmente. Bien. Y para ir pasando al siguiente tema, ¿en dónde? Sí, no, perfecto, estas son los links de las normas, por ejemplo, la ley 27401, que es la que nos regula en Argentina. Están los lineamientos que sacó o emitió la Oficina Anticorrupción en su momento. Primero emitió y tomando de la experiencia de las firmas, incluso de la experiencia con lo que es las normativas extranjeras, ¿no? De cómo llevar a cabo estas herramientas en el día a día y qué es lo
qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que preguntarse para poder diseñar este programa de integridad? Esos son los lineamientos del programa, y luego sacó una para pymes, específicamente, como para decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que ver si no soy una multinacional, ¿no? Si recién estoy comenzando negocios, ¿qué es las preguntas que debería hacerme para que ese programa se adecue a mi actividad económica, ¿no? No es, como decía, no, la intención no es hacer un mero copy-paste de un programa que me lo da o que lo encuentro por internet. Eso al final del día va a ser beneficio. Y bueno, también va sacando recomendaciones con todo esto también de lo que es la situación y la pandemia en la que estamos viviendo, ¿no? En lo que es a nivel país, se han hecho compras, ¿no? Y han salido en las noticias la forma en que se han hecho compras a veces por urgencias, si es que ha cumplido el país o las distintas jurisdicciones, ¿no? Con su propio programa de integridad, con sus propios procedimientos. Entonces surgen a veces estas recomendaciones que sacó la Oficina Anticorrupción. Bien, clarísimo. Bueno, metiéndonos ya en los que son programas anticorrupción, ¿cuáles son por ahí los aspectos fundamentales ya en un programa anticorrupción que deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar en un programa anticorrupción? Sí, acá creo que es importante, y creo que lo que más atiene, ¿no? a lo que a ustedes le pueda pasar a las distintas empresas de clúster al internacionalizarse, es que se haga este foco en lo que es la corrupción, ¿no? Esto, más que nada en los procedimientos de anticorrupción que tengan. Y es importante saber, en principio, que la normativa argentina se guía por esta ley 27401 y tipifica una serie de delitos que están en el artículo 1. No hay una definición per se de corrupción, pero para que todo el mundo entienda, es el hecho de dar o ofrecer o solicitar de manera directa o indirecta algo de valor para obtener una ventaja, ¿sí? Y esto es importante saberlo, porque primero es saber qué es algo de valor, que algo de valor no necesariamente es efectivo, ¿sí? Algo de valor puede ser regalos, productos, algo que la otra persona necesite y que su voluntad o su toma de decisión esté influida por ese objeto de valor. Y no siempre es directo, o sea, no es yo me pongo a hacer un acto de soborno, ¿no? Hacia la otra persona, por ejemplo, si necesitase obtener algún permiso para poder operar, ¿no? No necesito el permiso de la municipalidad. No es solo que yo directamente vaya y ejerza este acto, sino a veces también usando este intermedio, estas terceras partes. Si yo voy de manera indirecta a ofrecer ese objeto de valor, o no sé, por ejemplo, le voy a dar no una atención, pero unas entradas a un partido de fútbol para que me habilite el permiso que necesito, y mando a otra persona, a un proveedor, eso también está considerado, con lo cual es importante tener en cuenta, y es importante los terceros. Por eso también es la participación de ustedes si son proveedores de estas empresas que están reguladas, porque a ustedes también lo mira, y para ellos ustedes son un riesgo, ¿no? Y bueno, el objetivo... Sí. Imagino que muchas veces con este tema surge también la duda de que no solamente ser, sino también parecer en este tipo de actividades, de actitudes, o quizás de regalos que uno por ahí lo hace en condiciones normales sin buscar nada a cambio, pero también pueden tener alguna consecuencia negativa, ¿no? Tal cual, y más cuando estamos regulados o teniendo estas normas, es importante cómo lo dejo documentado y si tengo procedimientos escritos al respecto. Capaz que hay empresas también que incluso tienen reuniones con funcionarios y es algo normal y no se está buscando alguna ventaja, simplemente es poder conocer, ¿no? A veces se conocen los negocios manteniendo reuniones, pero bueno, si uno tiene capaz un registro de qué reuniones se mantiene con quién, si este oficial o responsable interno de promover las buenas prácticas o el programa de integridad está y aprueba, ¿no? Lo que es claro y transparente se puede dejar documentado, ¿no? Y esto es importante también tener en la contabilidad, porque hay muchas normas, como por ejemplo la FCPA, que es la norma americana, ley de actividades prácticas corruptas en el extranjero, que pide, por ejemplo, que todo lo que se gaste o toda actividad
esté contabilizada reflejando la naturaleza de ese gasto, ¿no? De esa actividad. Con lo cual es importante, como vos decías, no solo transmitir, sino hacer y parecer. Clarísimo. Muy bien. Y estos programas básicamente lo que intenta es la no tolerancia a actos de corrupción, ¿no? O sea, el diseño está orientado a eso, ¿no? A la no tolerancia a actos de corrupción. Y como vemos ahora, mis riesgos de corrupción pueden ser en distintos puntos. Porque sea un tercero, tengo proveedores que trabajan o que son de accionistas vinculados al Estado, ¿no? O que son funcionarios públicos, eso me incrementa mi riesgo. Porque tengo también situaciones de conflictos de interés, porque tengo en el equipo gente o que me desarrolla y tiene un contacto con funcionarios públicos, eso también me puede incrementar riesgo. Otros puntos de contacto depende del negocio, si la aduana, como les decía, para importadores va a ser la aduana, para gente que tenga licitaciones o los contrate el Estado también, ahí tienen un punto alto de riesgo y con lo cual sí van a tener que orientarse o chequear para ver si tienen que tener estos programas de integridad, ¿no? También incluso el hecho de tener que sacar permisos, habilitaciones, eso me incrementa mi riesgo dependiendo de qué, si tengo que, incluso he estado en empresas tecnológicas que han construido edificios por un beneficio fiscal, ¿no? De operaciones, y bueno, ahí tienen un riesgo también, toda la parte de la obra civil, o lo que es más que nada, si tienen que gestionar permisos o habilitaciones, también ahí incrementa riesgo. Y ya es un capítulo aparte, son los gastos, los famosos gastos, porque es el modo de la erogación, ¿no? de los fondos de la pyme o de la empresa, los gastos que se hacen, sea con caja chica, sea con las tarjetas de crédito, es lo que vos decías del ser parecer, ¿no? Muchas veces no es solo el hecho de hacer el acto, como lo estamos escuchando así lisa y llanamente, sino a veces hago una rendición de gastos, entonces saco fondos de la compañía para dar esa atención. Muchas veces también hay que tener en cuenta si se hacen donaciones que es el fin, tener en cuenta si son fundaciones capaz que orientadas o vinculadas a un funcionario público, eso me incrementa el riesgo, es cómo lo estoy documentando, tenía un sentido, un propósito de responsabilidad social, o simplemente es algún capaz acto irregular, ¿no? Entonces, los viajes también, si se hacen viajes a quienes están otorgando ese viaje, con lo cual hay distintos puntos que me lleva a repensar del negocio, ¿no? Más que nada de la parte de la erogación de los gastos, de cómo lo estoy documentando y de qué propósito o naturaleza tienen. Clarísimo. Bien, y estas cuestiones normativas de anticorrupción y todos los programas de anticorrupción, ¿es una cuestión de algunos países, una tendencia que se está observando a nivel mundial en general? No, ya hay normativa con respecto a estos programas, ¿no? de anticorrupción o la legislación específica, la más conocida o que tenemos capaz por interactuar con empresas americanas, ¿no? Es la Ley de Prevención de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que le decía es la FCPA, que ya data del 77, capaz que se escucha con más fuerza a partir de 2000. También, básicamente esta norma, por ejemplo, ve lo que es la corrupción con el sector público. Sin embargo, la británica, que es la UK, ya capaz que amplía y también habla de corrupción entre privados, o sea, es un poco más restrictiva, o sea, tengo más cuestiones que ver en mi programa y cómo lo dejo con la normativa. Y después, también en la región tenés Brasil, Chile, Perú, con normativas específicas de anticorrupción, con lo cual dentro del ambiente se habla hace bastante de lo que es compliance, de esto de tener estos programas, y por eso también capaz que si alguno tiene contacto con empresas que estén reguladas o bajo esta norma,
seguramente les hayan pedido determinada información o que firmen determinados papeles aceptando, ¿no?, estas distintas leyes específicas, con lo cual hay varias normativas y hay que ver si aplica o no en cada caso. ¿Podría darse el caso, por ejemplo, que seas subcontratista de una empresa contratada por el gobierno americano, por ejemplo, en un proyecto en particular, también está sujeto a la misma regulación? Si, por ejemplo, ser proveedor de una empresa que está bajo la norma FCPA, por ejemplo, básicamente... Exactamente, tal cual, que sea proveedor del Estado. Sí, primero, si nosotros somos proveedores del Estado, o nos impacta la ley 27401, por ese lado sí. Segunda es si me tengo que preguntar si también yo hago alguna actividad económica en el país, o sea, no sé, en Estados Unidos, porque ahí también voy a tener que cumplir, ¿no?, con esta normativa, y muchas veces es más que nada, supóngase, por indirectamente, o sea, voy a tener que cumplirlas porque mi socio o más que nada, la que me contrata, que está bajo esta norma, sí tiene que cumplirla. Entonces, como decía, uno de los requisitos es velar por esas terceras partes, porque el riesgo se va trasladando. Entonces, el riesgo va como en cascada, ¿no? Entonces, ellos tienen que ver hasta el último proveedor que les brinda el servicio de que cumplan con esta norma. Y es por eso que les puedan hacer cumplir o especificar bajo esta norma, ¿no? No sé, firmar el contrato y decir que cumplen con la norma de la FCPA, hacer revisiones, tener auditorías, o sea, van a tener esta situación, y me ha tocado, sí, incluso hasta revisar por pedidos de estas empresas que están bajo normas a proveedores argentinos, a revisar sus programas de interior, o directamente a hacer una revisión de una auditoría de las actividades, ¿no? Para ver si se estaba o no canalizando algún pago indebido. Perfecto. Ahí Melina está levantando, no debe ser Melina igual, pero porque muchos ingresaron con nombre Melina. Ahí alguien está levantando la mano. No sé si quieren hacer una pregunta o es solamente un error de tocar el botón. Pregunta alguien con el nombre de Melina si en Canadá corre la misma ley. Depende la actividad que tengan y dependiendo de qué normativa aplique en cada país, ¿no? O sea, hay que chequear qué tipo de actividad estoy ejerciendo, mi riesgo, y particularmente si ese socio de negocios no tiene vínculos en el territorio. Eso es importante preguntarse y tener. Básicamente cada país tiene su propia reglamentación, imagino, y además, en términos generales, tienen algunos puntos en común, imagino que deben tener en general, ¿no? Con algunas particularidades. Sí, exactamente, sí. Todos abogan, y la definición misma de corrupción y qué delitos está tipificados en esa legislación va a variar, pero todos aunando a un mismo propósito. Y las normas de la región se fueron generando y escribiendo de acuerdo a la normativa americana o la británica, con lo cual en eso sí son los puntos en común que mencionás, ¿no?, que tienen. O sea, heredamos ya esa práctica y esos años de transcurso. Mismo las normas, como te decía, los lineamientos de la Oficina Anticorrupción fueron escritos de manera tomando esa experiencia, ¿no?, y esas normativas y cómo lo fueron llevando a la práctica, y también consultando a diversas consultoras y referentes en el país que se dedican a este tema. Con lo cual, los invito a que si tienen que hacer o indagar, lean los lineamientos de la Oficina Anticorrupción, porque son bastante completos y generan esas preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Clarísimo. Bien. Bueno, y un poco la pregunta que muestra la slide, ¿no? Cuando estamos iniciando un plan de internacionalización, ¿cómo nos impactan estas cuestiones, ¿no? Sí, acá, como decía, ¿no? No puede ser que voy a hacer negocios en el extranjero,
porque me voy a internacionalizar, porque me voy a hacer negocios, no sé, a Estados Unidos, o porque soy proveedor de una empresa que tiene un programa de anticorrupción, o que está bajo normas, como decía, de la FCPA o de la UK Bribery Act. Hay distintas formas, ¿no? Sí es importante que si pensamos, por ejemplo, hacer negocios en otro país, ver este aspecto que le dicen de territorialidad, ya que si yo voy a tener contacto con el sector público en ese país, mi riesgo va a aumentar. Y la norma argentina dice tanto funcionarios del sector público local como en el extranjero, con lo cual va a aplicarme la ley 27401 y también la normativa del país en donde esté haciendo negocios, particularmente, como decía, con mayor riesgo con el sector público, o sea, si soy proveedor o contratado por el gobierno, ¿no? O en otros puntos, como decía, si soy proveedor, básicamente me va a tocar alinear. Si querés pasamos al siguiente slide con ya casos más específicos, Sebas. Como decía, si estoy bajo la norma, la ley 27401, voy a tener que tener mi programa de integridad, porque soy contratada por el Estado y me requiere tener esta normativa, ¿no? Si me voy al exterior y también voy a tener contacto con el sector público, voy a tener negocios con el sector público, voy a tener que ver de cumplir y ayornar mi programa de integridad con la normativa que rija en ese país. ¿Sí? Obviamente, si solamente voy a interactuar con el sector privado, mi riesgo de anticorrupción va a disminuir. Si solamente voy a interactuar porque tengo el tema, no sé, solamente la parte de los impuestos, lo clásico que no inherente al negocio, ¿no? Ahí el riesgo disminuye. Si mi programa de integridad va a tener que decir, bueno, también tengo negocios en el exterior, capaz que el riesgo disminuye, por lo cual no necesito hacer tanto énfasis o determinar tantas políticas específicas en ese país. Esto es robustecer, ¿no?, este programa de integridad y hacer la autoevaluación de estos riesgos, volver a redefinirlos, si es que voy a hacer los negocios en el exterior y tengo contacto. Luego, obviamente, si soy proveedor, no sé, por ejemplo, de una empresa, de una multinacional, que esté bajo estas normas americanas, y yo aquí no tengo contacto con el sector público, seguramente me haga firmar los contratos, como decía, que incluyen estas cláusulas donde uno adhiere. Seguramente aceptaré poder tener revisiones, auditorías de la porción del negocio, ¿no? Esto implica que capaz que me hagan ver o me pidan que les vean los gastos, cómo está la empresa, quiénes son los accionistas, si los accionistas tienen contacto con el sector público. Esas son cuestiones que me puedan pedir si soy proveedor de esa empresa, pero capaz no tengo interacción con el sector público. Ahora, si a su vez soy socio, ¿no? Socio de negocios o proveedor de estas empresas y también proveo al Estado, bueno, ahí ya se me junta la norma local más la norma de ellos. Y ahí sí puede ser más profundas las revisiones que puedan llegar a tener. Nosotros participamos a veces, como decía, de empresas que son partner o socios de marcas tecnológicas, o sea, son distribuidores locales, ¿no?, de estas grandes marcas, y las grandes marcas ya hacen uso de la cláusula donde pueden hacer auditoría. Y esto implicó tomar entrevistas, conocer, seleccionar muestras de transacciones, pedirles las documentaciones de respaldo de estas transacciones. O sea, el número de firmar y aceptar, sepan que si hay algún riesgo que a ellos se le incremente, puedan hacer uso de esta opción, esta cláusula de estas auditorías que reciban. Es muy habitual, de vuelta, es seleccionar muestras, ver la documentación, ver cómo se dejó documentado todos esos gastos y esas erogaciones, ¿no? Porque ahí es donde me aumenta el riesgo. Y luego, por ejemplo, si, como va a explicar Mario, tengo la necesidad de adquirir alguna empresa o fusionarme y demás, puedo ser parte también de un proceso de un M&A, de una transacción,
y ahí puedan ya también pedirme determinada documentación o que les pida, ¿no? A terceros que revisen a la entidad desde el punto de vista del riesgo de la corrupción. Pero simplemente para tener una idea, es mucha información, pero puntualmente es ver los papeles, pero cómo se documentó y para qué propósito fueron esos gastos. Si hay un respaldo, si hay una evidencia, ¿no? de lo que se hizo de esas erogaciones. No sé, por ejemplo, si digo que gasté y hice una donación, bueno, tenía un propósito sin fin de lucro, había una carta a la entidad desconocida de la fundación, se destinó para algo, hay evidencia, hay cartas, hay fotos. En eventos de marketing también que puedan hacer, hay evidencia de la foto del evento, del gasto que se hizo. Es bastante tedioso a veces, ¿no? Pero sepan que si sufren de este tipo de revisiones o tienen que hacer, el objetivo es eso, apunta a eso. Entonces, en esos casos es de antemano, siempre sugiero ser prolijos y ya pensar que si me piden determinada documentación va por ese lado, ¿no? Y no genera una suspicacia innecesaria, digamos. Oigan. Clarísimo. Muchísimas gracias, Cintia. No sé si quedó algo más pendiente en el tintero por repasar, y si no, abrimos por ahí a quien quiera hacer preguntas relacionadas a los temas que conversamos, antes de empezar con Mario a ver todo lo que es due diligence en el marco de una transacción. Sí, si alguien tiene, sé que es mucho, capaz el tiempo es bastante amplio lo que es si me impacta o si no. Por eso es importante primero saber si tengo contratos con el sector público, si soy proveedor del sector público y si esta normativa me impacta. Y luego ver con mis socios de negocios, ¿no? que tengo, si están bajo alguna norma americana o quiero hacer negocios en el exterior, si hay alguna normativa específica que me impacta para poder tener estos programas de integridad y, en su caso, adaptarlo o robustecerlo, ¿no? Clarísimo. Hay una manito levantada allí, no sé quién, que también dice Marina, pero... Sí. Ahí justo pusieron, bueno, para la gente si quieren renombrarse, también. Reinaldo. Hola, Reinaldo, mucho gusto. ¿Querés habilitar tu micrófono para hacernos la consulta? Sí, a ver si puedo aquí. No sé si puedo habilitar o... Hola. Hola, Hola. Ahí te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí. Sí. Hola, Reinaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, nosotros quería sacarme una duda porque estamos por unirnos con una empresa de Uruguay y bueno, lo hacen que tengamos una inversión de tanto dinero y una propiedad. Esas leyes de corrupción en Uruguay, también cuando haces inversión para ir con la empresa, ¿valen todo en todo el mismo territorio? Vos me decís en todo el territorio de Uruguay, o estas Sí. inversiones, ¿a qué están destinadas? A todo lo que es software y todo lo que es insumo de papel. Y en esta inversión para hacer, ¿es porque vas a generar negocios con el Estado? Sí, una parte y una parte no. Una parte voy a traer, me conviene hacer la fábrica al día, entonces el papel de vuelta a la Argentina. Ok. En ese caso, o sea, por un lado vas a ser importador, ¿no? Claro. El punto acá es si dentro de tu negocio, tu operatoria, vas a tener puntos de contacto con el gobierno, en el caso de importador, sí, capaz como con los despachantes de aduana y demás. Sí vería primero, ¿no? Si tengo algún contrato con el sector público que me haga estar bajo estas normativas específicas y me hagan diseñar estos programas de integridad. Básicamente que es ver directamente ahí qué otras
puntos como, por ejemplo, siendo importador el despachante de aduana o estableciendo alguna inversión específica, algún contacto con el ente regulador, que me va a incrementar el riesgo capaz en estos aspectos, pero miraría primero siempre es si estoy regulada o si estoy bajo esta normativa, ¿no? Si me impacta. Y hay que chequear bien, capaz, porque como te decía, también no es solamente si soy proveedor del Estado me va a incrementar el riesgo, pero va a haber determinadas contratos específicos que con el Estado, ¿no? Que a partir de determinado monto que ya no haya otro punto que tener un código de ética de más, tener capacitaciones y demostrarlo. Claro, pues yo me asocio con la gente del Uruguay y de ahí entro el papel para venderle acá al Estado, argentino sería. Entonces, si le estás vendiendo entonces acá al Estado, seguramente sí te sugieran tener un programa de integridad, tu agente o tu contacto te va a incrementar un poco más el riesgo, es un tercero, ¿sí? Es como intermediario, el punto capaz de, como decía, el despachante de aduana también es un punto porque está con la aduana interactuando, son focos que me elevan el riesgo y lo que tengo que ahí es chequear, ¿no? Si lo conozco, qué actividades, porque también lo que hagan estos terceros te van a trasladar el riesgo a vos, ¿no? Claro. Esto por eso es en cascada y ahí vas a tener que ver hasta quién es, si tienen un punto de contacto con el gobierno, mismo el despachante, tener bien discriminado los gastos o los honorarios que les abones, ¿no? Como si están bien tipificados y especificados, si hay no digo un contrato o un acuerdo donde es claro básicamente lo que se le va a abonar y que te detallen en las rendiciones a qué está destinando esos fondos, ¿no? No sé, por ejemplo, bueno, en las importaciones hay muchos gastos hechos por cuenta y orden de los despachantes, con lo cual muchas veces se piden ver estos gastos que se hacen, ¿no? Estas erogaciones. Y digo porque a veces se utilizan conceptos muy genéricos como gastos administrativos y demás, que pueden generar una suspicacia y es preferible tenerlos claros de antemano a qué se destinan. Claro, sería el 70%, el 30% primero que le da y después le da el otro 70% cuando la mercadería ingresó. Ese 30% tiene que estar discriminado a dónde va todo ese monto. ¿Vos decís en lo que son los honorarios? Claro. Claro, ahí muchas veces el despachante capaz pueda, ¿no? Decirte, tanto es un porcentaje del valor FOB, ¿no? De la mercadería, este es mis honorarios, luego tenés los gastos por la importación y luego siempre va a haber gastos capaz menores, fotocopia, administrativos, que está bueno tener definido cuánto de antemano va a ser, más allá de la forma de pago, ¿no? Si es 30 o 70 o haciendo anticipos a veces. Si es importante... Perdón, ese 30% es para hacer todo lo que es el papeleo, todo, y el otro 70% cuando ya te tenés la mercadería ingresada acá a la Argentina. Mientras esté dentro de lo que es honorarios, si se lo anticipás para hacer papeleo, es la forma en cómo lo documentás y que queden claro, pero lo podemos... Por ahí, para no centrarnos por ahí en un caso tan específico, porque se nos va a ir el tiempo para dar todos los temas que tenemos que dar. Cualquier consulta después la canalizamos, Reinaldo, por ahí nos escribes un mail y lo seguimos el caso en particular. ¿Dale? Disculpa la... No hay problema. Bien. Bueno, ahora sí seguimos en lo que es un proceso de internacionalización, pero ya pensando en algún tipo de asociación, la adquisición de una compañía, la búsqueda de un inversor extranjero, y cómo nos impacta eso en cuestiones relacionadas con due diligence, ¿bien? Cuando nos metemos en un proceso, estamos buscando un proceso de internacionalización vía una adquisición de compañía, vía un negocio conjunto, o un tipo de participación en el capital de la compañía, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar o cuáles son los pasos que debemos seguir para poder llevar adelante ese proceso, Mario? Hola, buenas tardes. Bien, el proceso de M&A, a ver, es un proceso ordenado. ¿Cuál es el objetivo de que sea un proceso? Es darle transparencia a esta transacción o a esta inversión que se va a hacer. Y el M&A, las fusiones y adquisiciones, abarca desde el
primer paso, que es la definición de la estrategia, ¿sí? Que aquí quiere decir identificar oportunidades, evaluar la industria en la que estoy, cuáles son los targets con los cuales yo puedo crecer, quiénes son los principales players que están en la industria, pasando por la ejecución, que es propiamente la estructuración de esta transacción, y el proceso así de due diligence, que puede ser financiero, impositivo, de seguridad social, ambiental, digamos, hay varios. Ahí es muy importante en este proceso no solamente contar con sus asesores financieros, sino también con sus asesores legales, que tienen que ser abogados que conozcan del proceso de M&A, y también con sus asesores impositivos para lograr la estructuración de la transacción más eficiente para las partes, ¿sí? Y finalmente, terminando con la integración, que es la última etapa. Esto es el día 1, digamos, el día después, cuáles van a ser las principales tareas o desafíos con los que nos vamos a encontrar una vez que ya se encuentre, digamos, la inversión, o que se encuentre la integración o la desinversión, ¿sí? Si nos paramos del lado del vendedor. Así que bueno, M&A es un proceso y abarca, como se veía en el gráfico, estrategia, la implementación o ejecución, digamos, y finalmente la integración, ¿sí? Bien, clarísimo, Mario. Y ahí, cuando vos mencionabas en la parte de la preparación, siempre es importante hacer una especie de auto-due diligence, un due diligence interno, como para identificar ciertas cuestiones que son importantes en todo el proceso y que probablemente surjan en algún momento de una instancia posterior, en un due diligence que nos pueda hacer un posible comprador, un posible socio en el negocio conjunto que estamos pensando. Ahora bien, cuando definimos due diligence, ¿qué aspecto debemos tener en cuenta y en qué se diferencia con una auditoría, básicamente? Totalmente. Con respecto al due diligence preliminar, ahora vamos a hablar en la siguiente slide, pero es necesario para así poder preparar toda la información que nosotros vamos a presentar, digamos, en la transacción, desde el lado del vendedor. Pero sí quería hacer hincapié en que definir que el due diligence no es una auditoría, porque no se proveen garantías u opiniones. El alcance no va a estar determinado por una norma, sino que va a estar determinado por el cliente, tanto si nos paramos del lado del vendedor como si estamos del lado del comprador, ¿sí? Y el enfoque típico que se hace en el due diligence, digamos, financiero, es el resultado operativo del negocio, el capital de trabajo, que es el inmovilizado que yo tengo para operar en el día a día de manera a corto plazo, y lo que va a ser la deuda neta, porque muchas transacciones ya se estructuran libres de caja y deuda, ¿sí? Bueno, ¿por qué quería hacer esta diferencia? Porque en realidad no se van a realizar procedimientos sustantivos, que eso sí es típico de una auditoría donde se vouchea, digamos, para poder validar saldos. Con respecto al due diligence preliminar que me estabas contando, si pasás a la siguiente slide, lo que nos va a ayudar es realmente a entender y a conocer para estar preparados, porque realmente uno conoce la utilidad operativa, el resultado operativo de su empresa normal, y ajustado. Cuando digo ajustado me refiero a libre de otro ingreso u otro egreso que no sea propio de la operación, ¿no? Del negocio de la compañía, ¿sí? Tengo un capital de trabajo normalizado. ¿A qué me refiero? Conocer sus días de cuentas por cobrar, sus días de cuentas por pagar, y cuáles son los de la industria. Este tema no es menor, ¿por qué? Porque muchas veces nos ha pasado que en transacciones, cuando la compañía que va a comprar, digamos, es más grande, ¿no? O es líder en el mercado, entiende que sus ratios de días por cuentas por cobrar o de días por cuentas por pagar son más eficientes, digamos. Entonces va a llevar los ratios de tu compañía a los ratios de ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de días de cuentas por cobrar, si yo tengo días de cobranza, digamos, mayores a los que tiene la compañía que nos está cobrando, ese diferencial, ellos le van a dar valor cero a esos créditos, porque entienden que ellos lo podían hacer más eficiente la gestión de la cobranza, ¿sí? Y en cambio, los días de cuenta por pagar, por ejemplo, si yo tengo días de cuenta por pagar muy extenso, esto lo pueden llevar a quitártelo digamos, del capital de trabajo y mandarlo a deuda neta, porque entienden que es una financiación. Es decir, se puede quitar esos días de cuenta por pagar que superen a la media y mandarlo a deuda neta. Por eso es importante conocer cuáles son nuestros ratios. ¿Qué impacto tiene que lo manden a deuda neta, por ejemplo? Cuando decís, lo mandan a deuda neta, ¿qué implica en la negociación? ¿Qué implica en cuanto al valor o al precio de la transacción? Claro, porque lo que sucede es que muchas transacciones se estructuran libres de caja, digamos. La caja se la quedan los dueños, o sea, quien está vendiendo, y se tiene que hacer cargo de todo lo que sea deuda financiera. Es decir, vos si vas a comprar, digamos, estoy del lado del comprador, no me voy a hacer cargo, digamos, de esos
pasivos financieros que vos hubieras adquirido, ¿sí? Digamos, yo no me voy a hacer cargo de cómo vos elegiste financiar a tu compañía. Entonces es muy importante, de hecho, en los SPA, en los Exhibit, que es digamos, los anexos que están al final, se suele definir qué vamos a entender por cuentas por cobrar, qué vamos a entender por cuentas por pagar, o sea, eso queda todo definido en el contrato, porque justamente que si no es capital de trabajo, me va a estar afectando, va a estar en la deuda neta. O sea, me va a terminar impactando en el precio que recibo como... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Clarísimo. Y bueno, y finalmente también es conocer el tercer punto, y no menor, contingencias que nosotros podamos tener, ¿no? Si las tenemos cuantificadas, si sabemos cuáles pueden ser. Entonces, en definitiva, el objetivo va a ser, del due diligence que hagamos de manera preliminar, es tener claridad sobre el resultado operativo, sobre el capital de trabajo que tenemos y sobre la deuda neta, ¿sí? Identificar esos posibles ajustes o normalizaciones que podamos tener frente a una transacción o frente a un inversor, ¿sí? Revisar esas contingencias, tenerlas cuantificadas y obviamente también identificar posibles sinergias si ya sabemos quién es la otra parte. Perfecto. Bien. Como venía contando, bueno, el M&A es un proceso. Esto es un proceso que es intenso. ¿Por qué? Porque son plazos cortos, ¿sí? Porque hay una transacción atrás, hay definiciones, digamos. Entonces, es necesario prepararse. Y ¿cuál es el objetivo digamos, de estar preparado? Es proteger, digamos, el día a día, proteger la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la empresa va a seguir, o sea, digamos, su compañía va a seguir operando en ese día a día. Entonces hay que proteger ese ongoing, digamos, para que no se vea interrumpido por este due diligence que puede ser intenso en ese periodo, ¿sí? Hay que preparar toda la información que se va a revelar, ¿sí? Contratos, la información financiera, o sea, contable, pero estructurada de esta manera, ¿no? Resultado operativo, capital de trabajo y deuda neta. Hay que también contar con asesores impositivos, ¿sí? Para tener claridad de que no haya ningún tipo de contingencia impositiva que nos pueda trabar o generar algún issue, digamos, en la transacción. Bien, clarísimo. Bien, y ahora metiéndonos un poco en la visión de un inversor, ¿no? ¿En dónde va a ser foco un inversor al analizar la información, dependiendo si se trata de un inversor estratégico o de un inversor financiero? Y un poco una breve descripción de cuáles son cada uno de estos tipos de inversores con los que nos podemos encontrar, ¿no? Exactamente, por eso es importante conocer, digamos, quiénes son los jugadores, quiénes son los potenciales inversores, ¿no? Que van a estar interesados en nuestra compañía. En general los podemos dividir en estratégicos y financieros. Ambos miran cuestiones distintas y valoran cuestiones distintas. Como por ejemplo el estratégico, puede ocurrir que la evaluación que haga del negocio sea mayor porque le va a dar valor a las sinergias que puedan tener en la adquisición o integración que tengamos. En general es una participación controlante la que va a estar buscando el estratégico. En cambio el financiero simplemente va a ver el flujo de caja, va a buscar una salida en el mediano plazo, y puede que sea una participación minoritaria, no necesariamente va a buscar el control, ¿sí? En un caso de un financiero podría ser un buen socio en una etapa de crecimiento, para impulsar el crecimiento. Y totalmente, para cubrir las necesidades, exactamente, de capital, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bien, ahora ya metiéndonos en lo que es due diligence puro, exactamente. Tu experiencia un poco en el sector, vos mencionaste tres áreas de análisis particulares. Uno lo que es el EBITDA o el EBITDA normalizado, otro la deuda neta y otro el capital de trabajo normalizado. Con respecto puntualmente al EBITDA, ¿cómo impacta en la negociación y cuáles son los principales ajustes, observaciones o a donde se focalizan los inversores a la hora de hacer un due diligence? Exactamente. La importancia del EBITDA o del resultado operativo va en dos instancias, digamos. Muchas veces el precio de la transacción está definido por múltiplo de EBITDA, con lo cual cualquier ajuste que nosotros podamos tener o normalización en el EBITDA va a estar ajustando el precio, es decir, lo que nos van a pagar o lo que consideran que vale la participación o el negocio que estemos vendiendo. Y además, el resultado operativo que nosotros estemos mostrando es lo que va a utilizar el inversor en su plan de negocio, en su modelo, ¿no? Para después luego descontar los flujos que le va a generar y entender si
cuál va a ser su oferta, ¿no? En general, en este tipo de industria, un ajuste que es, en general, típico es el de revenue recognition, ¿sí? Es el de reconocimiento de los ingresos. Lo que hemos visto es que en general los ingresos se van reconociendo por lo percibido, ¿sí? Y lo que ocurre muchas veces en las transacciones es que entonces tenemos que rever todos los ingresos para atrás, de todos los años para atrás históricos, para ajustarlos y que queden exactamente con el criterio que corresponde, ¿no? Un ejemplo en particular que tuvimos el año pasado fue el caso de una compañía de reventa de licencias. Ahí, por aplicación de lo que es la IFRS 15, que es la de contratos, cuando uno vende una licencia, la venta, digamos, o sea, uno tiene que reconocer esa venta por el todo en ese momento que se está vendiendo, y sin importar el plazo de la licencia. ¿Me explico? O sea, no es, si la licencia que yo estoy vendiendo es por 2 años, yo estoy vendiendo hoy el contrato, con lo cual lo tengo que reconocer hoy. Entonces, ese tipo de ajustes en lo que es el reconocimiento de ingresos, bueno, tiene bastantes particularidades y es el ajuste más típico que se ve en este tipo de industrias y que puede ser un deal breaker, porque como explicaba, muchas veces las transacciones, la mayoría, se hacen las ofertas por múltiplo de EBITDA, entonces afecta directamente al precio. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo en pantalla en realidad no es taxativo, es meramente enunciativo, de los que pueden ser reclasificaciones o ajustes generales, ¿no? Está clarísimo. Bien, y metiéndonos en lo que es el concepto de capital de trabajo, ¿por qué es importante analizarlo y cuáles son los principales ajustes que normalmente observas respecto a este concepto? Exactamente. Bueno, ahí, como les comentaba hace unas slides antes, es importante entender nuestros días de cobranza, nuestros días de pago, digamos, normalizados, y también tener el benchmark con la industria. ¿Por qué? Porque, como les decía, que esto nos pasó, puede ocurrir que la compañía, o quien esté, si es un inversor estratégico, ¿no? Que sea por ahí más grande o que tenga mayor participación en el mercado, puede considerar sus ratios como eficientes y los, digamos, nuestros no, y eso puede generar que en el caso de las cobranzas le den valor cero, o en el caso de los días cuentas por pagar lo manden a deuda neta. Por eso no solamente es importante tener nuestro capital de trabajo, sino también tener un benchmark de cómo está la industria, ¿no? Realmente qué tan desfasado estoy. Esto sucede en empresas que están en crecimiento, los días, en general los días de cuentas por cobrar a veces se disparan, por un tema de gestión en las cobranzas, así que bueno, entonces por eso es importante hacer foco y tener claridad sobre dónde estoy parado y dónde están parados, digamos, la industria, ¿no? Tal cual. Incluso esos días de cobranza superiores a los días de cobranza normales muchas veces pueden ser considerados por el inversor quizás como un riesgo también de incobrabilidad, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Por eso le van a dar valor cero, digamos, porque vos me digas, suponte, o por un ejemplo, días de cuentas por cobrar 60 días, que ellos consideren normal, el inversor, todo lo que sea mayor a 60 días puede que te lo dé valor cero y no necesariamente puede que sea incobrable, ¿no? Pero para el inversor es probable que quiera llevarlo a sus ratios. Bien, clarísimo. Y ahí con respecto al capital de trabajo también, en el due diligence vos mencionabas bien que lo que uno determina es un capital de trabajo normalizado para la actividad en función de los ratios de la industria. ¿Y qué pasa si al llegar al closing hay un capital de trabajo existente menor que el considerado normal para operar? ¿Eso tiene algún impacto en el precio de la transacción? Sí, sí. Porque obviamente le van a tener que dejar la caja, digamos, necesaria para que pueda operar, ¿sí? en el día a día y que pueda salir funcionando, digamos, en el caso de una integración. ¿Sí? Eso, Claro, o va a afectar precio, pagaré menor precio. Tal cual, porque si no tengo el capital de trabajo necesario para Exactamente, operar. para funcionar en el día 1. Si yo no puedo funcionar en el día 1, te lo voy a pedir, o te bajo el precio, o me dejas la caja, digamos, necesaria, supongo. Clarísimo, Mario. Ahí están de nuevo levantando la mano, también bien llamado María. Ahí dice, por más que esas cuentas a cobrar. Bien. Por más que esas cuentas a cobrar estén respaldadas con cheques o por garantías,
es con respecto a cuando no te las reconocen en realidad, cuando exceden el plazo normal. Lo que puede pasar ahí, a ver, Mario, vos corregime si me equivoco, pero también pueden descontarte algún tipo de valor actual, ¿no? Lo que pasa es que ahí... Exactamente. Sí, por más que se cuenta por que estén programados con cheques garantías, exactamente, pueden llegar a ser algún valor actual de esos cheques o pueden, sí, pueden someterlos a una evaluación. Ahí, ¿Y cómo se mide? Es un tema de negociación también, obviamente que uno va a tener de un lado toda la documentación tratando de respaldar y del otro lado todas las justificaciones de negocio en cuanto a por qué no las consideran a los efectos de capital de trabajo, ¿bien? Sí, O te van a exigir algún tipo de cobertura al respecto. Exactamente, y yendo también al tema de los cheques, este también es un ajuste típico, muchas veces queda encuadrado dentro de caja y lo tenemos que llevar a cuentas por cobrar, ¿no? Me acordé recién por lo que mencionaban. Y bueno, y ahí dice, donde el capital más importante, otra pregunta, es el recurso humano. ¿Cómo se mide ese capital de trabajo en empresas de software donde el capital más importante es el recurso humano? Lo que sí vos ahí, el capital de trabajo ahí, siempre nos referimos, Mario, a lo que es el capital de trabajo contable, ¿no? Exactamente, Decir, cuentas por cobrar cuánto tengo de cuentas por cobrar, y cuentas por pagar inventarios corrientes. Exactamente, bien, lo que esa es la supongamos, definición. Sí. te lo llevo por ahí a números. Entiendo que es lo que pregunta Pablo, ¿no? Yo tengo en una empresa de software los sueldos todos los meses, que pagar todos los meses, bien, y normalmente lo pago con el flujo de la actividad. Si yo tengo un periodo de cobranza de 90 días, el capital de trabajo tiene que ser suficiente como para soportar ese pago de sueldo, ese giro normal de la actividad durante esos 90 días. Es así, digamos, y si al momento del cierre de la transacción ese capital de trabajo es menor, me lo van a poner en la mesa de negociación como un ajuste en el precio de la transacción. Como un ajuste, exactamente es así. Digamos, los sueldos del personal vos lo vas a ver en el Evita, ahí hay que tener en cuenta si hay algún tipo de gratificación o bono que obviamente, bueno, que no esté contabilizado o que tengamos que normalizar si fue un evento de una única vez o es algo habitual y tengamos que considerarlo dentro como gasto operativo, ¿sí? De ese resultado del negocio. Bien, y ahí el capital humano, está buena la pregunta también, porque cuando estamos determinando el valor de la compañía, más allá de los múltiplos de EBITDA y determinar el valor del EBITDA normalizado, le das un valor al al un poco el intangible. capital humano es tal cual, no, y aparte te da un poco también el techo, o por lo menos el potencial que tenés hoy para prestar servicios, ¿no? Donde la realidad de hoy quizás está limitada por la cantidad de recursos que tenés, y tu plan de negocio, que es crecer a largo plazo, tiene que estar sustentado con un plan de captación de nuevos recursos y que tengas la habilidad para poder captar esos recursos, ¿no? Eso no tiene tanto que ver con due diligence, pero es más con valuación de la compañía. No entiendo, pero es la valoración que va a hacer el inversor, ¿no? El inversor luego cuando analice el target, digamos la compañía objetivo sobre la que va a invertir, va a analizar cuáles son los drivers que le están dando valor, y ahí puede ser que en vez de los flujos sea una evaluación por intangible, porque en este caso el personal, realmente el know-how que tienen, es lo que en definitiva le está dando valor a ese target, entonces va a tratar de darle un valor o sea, es una valoración de un intangible, ¿no? Digamos, a la fuerza de venta, al personal. O puede ser que si lo que le está dando valor a la compañía son los contratos que tienen, los contratos de provisión de servicio, ¿no? Si son contratos a muy largo plazo, muy buenos o con alguna entidad, digamos, importante, digamos, puede que se decida darle valor a la compañía no tanto descontando flujos, sino más bien descontando los flujos que dan los contratos, ¿no? O sea que eso en realidad es una valoración que va a hacer el inversor, ¿sí? Clarísimo. Bueno, y con respecto al último factor que comentabas, que es la deuda neta, bueno, cómo impacta en la negociación y acá, los aspectos más relevantes. Exactamente, acá el ajuste más típico que en realidad que vemos es, digamos, separar los gastos de la empresa de lo que son gastos personales, ¿sí? Gastos personales, digamos, de los dueños, ¿sí? Esto en general, si se
¿cómo lo podemos considerar? O lo consideramos parte del sueldo de la persona, con lo cual estaríamos ajustando el EBITDA y te puede estar ajustando precios si el precio se definió por múltiplo de EBITDA, o lo consideramos gasto personal, en definitiva, y lo mandamos como parte de la deuda neta, es decir, como un gasto que te tenés que hacer cargo vos y que no me vas a trasladar a mí, ¿sí? Ese, digamos, es el ajuste más... Conceptualmente, ¿cómo definís deuda neta? ¿Cómo definís conceptualmente qué conceptos incluye la deuda neta? Caja menos toda la deuda financiera que tenga la compañía, ¿sí? Porque como te explicaba, el método que vos hayas elegido de financiamiento al inversor no le va a importar, porque por ahí él tiene la caja suficiente, puede hacerlo funcionar, o sea, no se va a hacer cargo de la financiación que vos ya has adoptado antes, ¿sí? Por eso es importante separarlo, definirlo, porque en definitiva también va a ser algo que nos ajuste el precio. ¿Sí? Ahí lo que ustedes ven en pantalla son ajustes también generales, que puede ser algún proveedor por compra de bienes de uso a plazo, se entiende que también no es un proveedor comercial, con lo cual lo mandamos como una deuda financiera y no lo dejamos dentro del capital de trabajo. Bueno, impuestos, en el caso que haya impuestos que sean atrasados, que no sean el impuesto digamos, del día a día, también es un tema que se puede considerar dentro de la deuda neta. Clarísimo, María. Bien, por lo que vimos y un poco ya cerrando el tema de due diligence y preparación para un proceso de M&A en el marco de una internacionalización, nos comentabas que vimos que es muy importante prepararse, y en esa preparación, vos, ¿cuáles son los aspectos que considerás más relevantes a la hora de iniciar un proceso de M&A y un pre-due diligence inicial? Sí, primero es, como decíamos en la primera slide, ¿no? Que es el inicio del proceso de M&A, es la estrategia, ¿sí? La estrategia que nosotros tengamos definida. Eso quiere decir entender la industria, entender el mercado, entender quiénes son los principales jugadores que hay, por qué quiero yo buscar socios, qué es lo que mi compañía, cuál es el valor agregado que le puede dar a ese socio, tener claridad sobre eso, porque es lo que en definitiva vamos a llevar a la mesa de negociación, ¿no? Y también entender qué le va a aportar ese socio estratégico o el inversor a mi compañía, ¿no? O, digamos, para entender qué es lo que necesito, qué me va a aportar y también cuál es mi valor agregado, ¿no? Tener claridad en eso. Bueno, ahí hay de manera enunciativa, ¿no? Como preguntas para hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que va a aportar mi negocio al socio? ¿Es acceso a nuevos mercados? ¿Es market share? ¿Es know-how? ¿Es el capital humano capacitado? ¿Es un tipo de integración? ¿Y qué es lo que le va a dar, qué es lo que le va a aportar este socio a mi compañía, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Necesito flujo? ¿Es potenciar mi crecimiento? Digamos, necesito para crecer porque estoy creciendo muy fuerte y necesito una inyección, digamos, de capital. No sé, una diversificación, digamos, es tener claridad sobre qué es lo que estoy buscando, qué es lo que le puede aportar el socio, ¿no? Y tener claridad sobre cuáles son mis fortalezas, ¿no? Porque es en definitiva lo que después el día de mañana vamos a llevar a la mesa de negociación. Tus fortalezas van a terminar siendo, en algún momento dijiste antes, que lo que uno trata de buscar también cuando está haciendo el due diligence, cuáles son los drivers de valor. Bueno, esas fortalezas van a ser un poco también tus drivers de valor para uno recién, los recursos humanos, los contratos y los ejemplos que estuviste comentando recién. Exactamente. Bien. Bueno, si hay algunas preguntas para poder canalizar acá con Mario, si haya quedado algo de los temas que estuvo conversando Cintia al principio. Bueno, vimos un momento de preguntas, aunque tratamos de ir contestando todas las que fueron surgiendo a medida que íbamos conversando. Bien. No sé si no veo consultas en el chat, no veo manitas que se levanten. Múltiplo de EBITDA. Sí, acá veo
Sí, el múltiplo de EBITDA que se utiliza, el múltiplo de EBITDA que se utiliza está normalizado por actividad o por alguna otra variable. ¿Cómo Sí, determinamos los múltiplos de EBITDA? exactamente. Los múltiplos de EBITDA a ofrecer, bueno, que va a ser el inversor, digamos, en su oferta no vinculante, primeramente va a surgir del análisis que ellos hagan preliminar y es en general lo que se vaya a estilar en la industria. El punto ahí es la definición del EBITDA en sí, que eso sí va a surgir del due diligence que va a hacer el inversor, ¿no? Que es el due diligence de compra. Por eso es tan importante tener toda la información que nosotros vamos a relevar preparada para tener claridad de cuál es el precio que nos están ofertando el inversor, ¿no? Y no llevarnos una sorpresa después cuando el inversor haga su due diligence de compra, determine un EBITDA normalizado y ajustado, y sea por ahí mucho menor de lo que nosotros esperábamos, porque detectaron ciertas contingencias, encontraron ciertos pasivos omitidos, no sé. Por eso es importante estar preparado. Está clarísimo, María. Ahí como para agregar a lo que estabas comentando con respecto al EBITDA normalizado, un claro ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando os comentaba recién de los contratos importantes. Hay casos que nos ha tocado analizar, donde una compañía donde venía con un buen flujo, se produce la discontinuidad o como un hecho posterior al cierre, una discontinuidad de un contrato importante. Bueno, eso tiene impacto en el EBITDA normalizado hacia adelante y sobre el cual se va a hacer la aplicación del múltiplo, ¿no? Y con respecto a la determinación de los múltiplos, lo que se hace es analizar operaciones en la industria en la que estamos similares, operando, en este digamos, caso claro. software, similares, que proveen los mismos tipos de servicios o productos y demás, entender cuántas veces un determinado parámetro, los estados contables, como puede ser EBITDA o ventas, se cerraron esas transacciones, y aplicar esos múltiplos a los parámetros ya sea de ventas o de EBITDA de la compañía, ¿bien? Aquí es importante definir cuáles son las características de la compañía. O sea, es una compañía que opera 100% en el mercado latinoamericano, opera en Estados Unidos, para entender cuáles son los comparables, porque el riesgo percibido por el inversor, sobre todo cuando es extranjero, va a ser distinto y por lo tanto los múltiplos van a ser ajustados distintos por esos factores de riesgo, ¿bien? Bien. Bien, si les parece, no sé si quieren hacer un cierre por el lado de Sí, acá estaba compliance. esperando. Sí. Sí, más que nada desde el punto de vista de compliance, lo importante creo que es considerar los riesgos, sí, los riesgos que tengo con el sector público y chequear si alguna de la normativa me aplica, sea en la Argentina o sea si quieren hacer negocios en el exterior, en el país en el que quiero realizar. Creo que eso es importante, ¿no? Conocer los riesgos y es fundamental la autoevaluación que se realiza. Clarísimo. Mario, como para hacer un cierre de due diligence, una conclusión final. Sí, es preparar, como les decía, la información y tener claridad de cuál es nuestro resultado operativo, cuál es nuestro capital de trabajo, entender qué posibles contingencias puedo tenerlas cuantificadas, porque todo esto es lo que después va a valorar el inversor cuando haga su due diligence y su análisis, y es lo que va en definitiva a definir precio. Entonces, es tener claridad, hacer el ejercicio ese de tener un resultado operativo propio del negocio, limpiarlo todas las cuestiones que no están relacionadas, definir un capital de trabajo normalizado, tener claridad de las contingencias que van a estar metidas dentro de la deuda neta, tratar de cuantificarlas, y sobre todo acompañarse no solamente de su asesor financiero, sino también de un asesor legal de M&A y de un asesor impositivo de M&A para hacer más eficiente la transacción. Ahí Seba hay un comentario. Sí.
el inversor, ¿cómo toma si tienes aviones Acciones. en bolsa en Acciones. Argentina? Acciones en bolsa. Acciones en Está bolsa. bien. No entiendo ahí el punto. O sea, si tenés dentro de tu activo, la compañía que está adquiriendo tiene acciones en la bolsa. Bueno, en general va a ser un activo que no es operativo, ¿no? O sea, va a ser Exactamente. considerado en todo caso como deuda neta, porque Como deuda básicamente neta. las acciones las puede vender, Todo lo que sean están valuadas inversiones. a valor de mercado, básicamente. Es como si tuvieras caja, digamos. El que le compra a la compañía puede liquidar esas acciones al valor de mercado que aparece en la contabilidad y con eso cancelar deuda. Con lo cual se suman en forma lineal al valor de la compañía. Pero el rendimiento de esas acciones no se considera evita, por lo tanto no te va a impactar en el precio de la transacción, ¿no? Sí, solamente el valor que tengan en los estados contables. Claro, me asusté cuando leí aviones, digo, wow. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. No, Bueno, me parece que buenísimo. ahí estamos. Yo simplemente intervengo porque también me estaban preguntando si la charla está grabada y si le íbamos a enviar. Eso, quédese tranquilos que nosotros mañana hacemos el envío de la charla, queda grabada y en el reservorio del canal del Cluster. Y bueno, y aprovecho y agradecerte, Seba, Mario y Cintia, por, bueno, la verdad que estuvo súper interesante. Así que bueno, agradecerles de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos disponibles por cualquier consulta que tengan. Bueno, muchas gracias a Bueno, todos. Nos vemos la gracias a próxima. todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.